¿Cómo está, muchacho? Luis, saluda. Luis, sos famoso, saluda. Tenéis fans en internet, muchacho. Creo que lo comentaba la vez pasada, son el diodo y los transistores. Los diodos son dispositivos de control porque son dispositivos on-off. Simplemente el diodo conduce o no conduce. O sea, y por lo tanto es un dispositivo de control. Igual ocurre con los transistores. Los transistores pueden funcionar también como dispositivos de control, porque ellos pueden estar funcionando en dos zonas o dos áreas de las tres que ellos tienen para trabajar, que son la zona de corte y la zona de saturación. Cuando un transistor es capaz de pasar de una zona de corte a una zona de saturación violentamente o de una sola vez, funciona como un elemento de control. Igualmente on-off, porque en un momento estaría conduciendo y en el otro instante no estaría conduciendo. El circuito básico que determina, diríamos, la característica de funcionamiento de un BJT es el que aparece ahí, el más elemental. Entonces nosotros a través de este circuito nosotros podemos construir, o sea, hacer un LKB acá y construir una ecuación con la que construiríamos o elaboraríamos lo que se llama la recta de carga. La recta de carga es una recta que se debe trazar sobre esto, que es esta gráfica que aparece acá, que son las curvas características de un transistor. Las curvas características de salida. Son las de salida porque relacionan la corriente colector con el voltaje colector emisor. O sea, dos variables que están presentes en el BJT, pero en la parte de salida, no en la parte de entrada. Este eje es el eje de la corriente de colector, el eje del voltaje colector emisor, y cada una de estas líneas que aparecen aquí son una corriente de base diferente. O sea, para una corriente de base pequeña ellos tienen este comportamiento, luego esta, y así sucesivamente se va trazando lo que es la familia de curvas características. O sea, realmente todo eso es una familia, o sea, cada una es diferente. Cada una actúa para una corriente de base distinta. Si nosotros elaboramos un LKB aquí, diríamos menos, al pasar en esta dirección, voltaje colector emisor, perdón, voltaje de polarización, más RC por IC, más el voltaje que hay aquí, que es el voltaje colector emisor, igual a 0. Esa expresión que aparece ahí es la expresión de una recta, y es la expresión de la recta de carga, como tal. Para trazar una recta nosotros necesitamos son dos puntos, y estos dos puntos los vamos a buscar en esa gráfica que está presente ahí. Si nosotros buscamos un punto sobre esta recta en el eje de la corriente y obtenemos un punto en el eje del voltaje, podemos trazar la recta. Y esos dos puntos los buscamos simplemente con esa ecuación que aparece ahí. Cuando estamos ubicados acá, en este momento, aquí, es porque estamos haciendo que el voltaje colector emisor sea 0. Porque en este punto no hay voltaje, lo que es corriente. Entonces, si nosotros de esta ecuación decimos que el voltaje colector emisor sea igual a 0, estaríamos eliminando este término. Nos quedaría entonces menos VCC, RC por IC, lo que implica que la corriente de colector va a ser igual al voltaje VCC sobre la resistencia RC. O sea, al despejar de aquí esta corriente, simplemente esto pasa para allá positivo y esto está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, este punto que está acá será VCC sobre RC. Y el otro punto lo calculamos en forma similar. El otro punto entonces tendríamos que anular el otro eje.
Para determinar ese punto de la recta, anularíamos la corriente. La corriente se hace cero, por lo tanto estaríamos sobre el eje del voltaje. En este caso, la condición sería que la corriente sea igual a cero. Si la corriente de colector es igual a cero, de esta ecuación se anula este término. Y nos queda que BCC más BCE es igual a cero. Lo que implica que el voltaje colector emisor va a ser igual a BCC. a BCC. Por lo tanto, este punto que está acá es BCC. Y simplemente la recta es unir esos dos puntos. Esto que aparece acá, la unión de estos dos puntos sería lo que se conoce como la recta de carga. O sea, esta ecuación representa esa recta que está ahí. Sobre esas rectas se pueden ubicar infinidad de puntos de trabajo. Todos estos pueden ser puntos de trabajo para un valor de resistencia X. Porque si nosotros cambiamos ese valor, cambiamos la pendiente de la recta. Si cambiamos el valor de BCC, cambiamos la pendiente de la recta. Si nosotros hacemos que BCC sea mayor, este punto aumenta. Si nosotros hacemos que la resistencia aumente, entonces este punto baja. Entonces cambiamos la pendiente. Pero seguimos teniendo dos puntos. Técnicamente, como siempre se ha dicho, el punto de trabajo debería estar aproximadamente en la mitad de esa recta de carga. Por lo tanto, si está en la mitad, este punto debería ser BCC sobre 2. La mitad de BCC. Lo que quiere decir que en condiciones ideales, el voltaje colector emisor debería ser el voltaje de polarización dividido entre 2. Y por supuesto, de este lado tendríamos una corriente que se llama ICQ, que sería la corriente de trabajo para ese valor de resistencia. Cualquier punto de trabajo que esté ubicado aquí a lo largo de estas rectas, prácticamente estaríamos en una zona que se llama la zona de trabajo o la zona de amplificación. Pero cuando estamos en esta zona que está aquí, esto es lo que se conoce como el punto o la zona de saturación. Y cuando estamos acá, en este punto, o muy cercano a esto, estamos en la zona de corte. Cualquier punto de trabajo fuera de este o de este, estaríamos en la región activa o en la región de amplificación. Eso quiere decir que mientras el punto de trabajo esté ubicado aquí, él no está amplificando, porque estaría en corte. Mientras el punto de trabajo está aquí, tampoco estaría amplificando. Para que el transistor amplifique, su punto de trabajo tiene que estar ubicado en cualquier parte de la recta de carga. Como dije anteriormente, lo ideal es que esté en el centro, pero pudiese estar por aquí o pudiese estar por aquí. Lo que ocurre es que si se acerca mucho a la saturación, nos puede dar distorsión del pico positivo en la salida. Y si el punto de trabajo está muy cercano al corte, por supuesto, entonces la distorsión que se tiende a observar es en el semiciclo negativo. Y si el voltaje de entrada es muy alto, entonces tiende a irse hacia los dos lados, tanto a saturación como a corte, y va a cortar tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo. Lo recorta, los dos. Y prácticamente la señal de salida sería cuadrada, que sería distorsión. A menos que eso es lo que nos interese, ¿no? Claro. Porque si queremos convertir, o sea, lo que queremos es producir una señal cuadrada, por supuesto que lo podemos hacer de esa forma. Eso entonces quiere decir que nosotros tendríamos dos puntos, que son el punto de saturación y el punto de corte. ¿Cuándo está un transistor en saturación? Cuando está ubicado en esta región. Y cuando está ubicado en esta región, se considera que la corriente, que el voltaje colector emisor es igual a cero. Perdón, esto es BCC, ¿verdad? BCC. Que el voltaje colector emisor es igual A cero. a cero. O sea que una de las condiciones es que el voltaje colector emisor es cero. Pero la corriente es la máxima para ese valor de resistencia. O sea, en ese caso existe una corriente de colector que va a ser igual a BCC
sobre RC. Sobre RC. ¿Cuándo el transistor está en corte? Cuando está ubicado en el otro punto. En este punto, ¿qué es lo que se hizo cero? IC. La corriente de colector. Entonces, aquí la corriente de colector va a ser igual a cero y el voltaje colector emisor va a ser igual A veces C. que fue lo que demostramos aquí. Sí, con la fórmula. Entonces, en un circuito, cuando un transistor está en corte, debemos de asumir de ahora en adelante que no hay corriente, pero hay voltaje entre colector y emisor. Y cuando el transistor está en saturación, hay corriente, Pero no hay pero no hay voltaje. voltaje entre colector y emisor. O sea, colector y emisor se comporta como un corte. Y el hecho de que un transistor pueda pasar directamente de saturación a corte o de corte a saturación implica que estaría funcionando como un switch, como un interruptor. Y sería un elemento de control. En ese caso, cuando es capaz de cambiar su estado de corte a saturación o de saturación a corte, él funciona como switch. En ningún momento funciona como un amplificador. Para que funcione como un amplificador, su punto de trabajo debe estar en esta región, en la región activa, en toda esta región. Vamos a comenzar con los ejercicios entonces. Ese sería el circuito equivalente, ¿no? Ujú. Tendríamos la primera parte que es A, el voltaje de 3 voltios aquí, dos resistencias conectadas de esta forma y una fuente aquí cuyo valor es -2. O sea, si lo coloco así, con negativo hacia allá, coloco 2 aquí. Ahora, si lo coloco positivo o negativo, debo colocar aquí -2. Que no coloco -2 porque tengo la polaridad. Esto me indica simplemente que esto es una fuente cuyo valor es 2 y esto está conectado aquí, el terminal que está conectado aquí Es el negativo. Ujú. ¿Cómo hago para probar si esto está en corte o en saturación? Esa es la pregunta. Ahí dice determinar la condición del VJT. Eso indica que debemos analizar este circuito y determinar si está en corte o si está en saturación. Ver si cumple una de las condiciones que están ahí. Claro. Si cumple las condiciones, pues.
Él no me dijo que ya se lo había dado ya más tiempo. Aplicamos la recta de carga. Ajá. ¿Y cómo ¿Cómo cabe que que hicimos la- ahorita? ¿Ah? No, recto No, de pero carga. ¿cómo resuelvo esto para demostrar cuál es el voltaje? Podemos- cuál es la corriente? Sería menos Podemos- 5 más... Podemos Aquellas son las hallar, condiciones que se dan cuando están los transistores en corte de saturación. podemos hallar IC y a la Yaris, o sea, perdón, podemos hallar IB para hallar IC y Podemos ver. tener un dato aquí adicional, no sé si ustedes quieren. Bueno, de pronto alguien me dice, pero me falta el beta. Bueno, vamos a poner 80 ahí. A ver si falta. A ver si sirve. O a ver si es necesario. Yo digo que sí. Ah, calculo IC. Él dice que calculo IC. Hago un LKB. Yo voy a comenzar a escribir lo que me dicten. Si quiero calcular IC, hago un LKB por aquí, ¿verdad? Sí. Ahora digo, menos 5 voltios más 100 por IC más el voltaje colector emisor es igual a 0. Una ecuación con dos incógnitas. No conozco ni IC ni voltaje colector emisor. Podemos hacer desde menos 3 hasta pasando por la base. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Ajá, hacer un ¿Hasta aquí? LKB ahí. Segunda LKB. Menos 3. Más. Por aquí pasa una corriente. La voy a llamar I1. Sí, no es. R1 por I1. Más voltaje colector emisor. Perdón, base emisor. Igual 0. Yo ya sé. Nodos. Voltaje base emisor es conocido, ¿verdad? Supuestamente. Sí. Ahora, si yo digo que es 0.7, estoy diciendo que está conduciendo. Exacto. Y el regulo también, ¿no? Sí, sí, el regular es conocido. 27K. Las resistencias son conocidas. Las dos. Podemos hacer cero allá arriba, ¿no? ¿Cómo? El voltaje colector emisor. Si hago 0, estoy suponiendo que está en cuánto en saturación. ¿Ah? En saturación, porque En saturación. Profe, aquí me dijo un pajarito que usábamos nodos. ¿Verdad? Ujú. Bueno, ¿a dónde uso nodo? O sea, No sé. elimino lo que acabo de escribir, ¿verdad? No sé, así me contaron. No copié todavía porque me están diciendo ahí cosas que. de esta parte. No la copie. Le aconsejo que no la copie. Sí. Profe, y sacamos nivel y entonces cuando sacamos y revisamos si cumple la condición de que tiene que ser RC sobre RC. Ay, ¿cómo hay IB? Vamos a hacer. Y ve lo que pasa por aquí, ¿no es? Ujú. Voy a hacer otro LKB. Y por aquí se supone que pasa I2. Y 2. el voltaje de R2 lo podemos sacar El voltaje de R2, ¿cómo lo saco? haciendo un LKB. ¿Por dónde? Más 2, voltaje de la resistencia, 0.7. Este y este. Ajá, Y este. correcto. Pero es Y que. asumo punto 7. Y no podemos asumir el 0.7. Podemos hacer, O sea, asumo que está en saturación. profe, No, podríamos hacer un LKB en esta parte y de ahí sacar la corriente, ¿no? ¿Cuál corriente? Con la, acá esta parte. Porque aquí tengo 3 y 1 y B y 2. Que creo que no son iguales. Pero No. solo de este lado, pues, porque los dos están conectados a tierra, ¿no? Los están dando fuente y la resistencia. Esto sí, todo esto está unido. Todo esto es el mismo punto. Lo que, no sé, Ernesto dice que utilice aquí nodos. Ajá. Aplico nodos. Vamos. Le hago otra ecuación entonces de nodos ahí. Si hago una ecuación de nodos, digo el nodo B. Una que entra y 1. 2 que salen Y 2. y 2 más IB. Y más IB. Y aquí es igual y 1. Y 1. 3 voltios. 3 voltios menos BB. Dividido entre R1.
3 voltios menos el voltaje de base dividido entre R1 y R2. Perdón, ¿y 2? Y 2 igual a voltaje de base. Voltaje. No, ya va. Y 2. menos el- Y 2 sería menos 2. Menos 2. Pero no sé si ahí cambiar el signo sería más 2. Exacto. ¿Qué escribo entonces? Voltaje Voltaje B B más 2 sobre R2 Ajá, no sé si es correcto. más IB. Supongamos que sea correcto. Ajá. Supongamos. Una incógnita, 2 incógnitas. De nuevo 2 Ahí incógnitas. era Una ecuación con 2 incógnitas. A menos que encuentre otra que pueda sustituir. Seguimos probando. Sí. Ay, que ya no dan ahora. Cuando se hacía lo de la gráfica, que no sacaba. Que nos enseñamos así. No podemos sacar IC y decir que beta es igual a IC sobre IB. Más hay cuánto va a decir. ¿En dónde la sacamos? ¿Con cuál ecuación? Es que para Yaris tenemos que tener IB y como hallamos IB. El hecho de que uno asuma que hay punto 7 o no hay nada es una condición inicial, o sea, una condición de suposición. Ustedes si quieren suponen que hay 0.7, aunque yo aconsejaría que se iniciara el análisis asumiendo que no está conduciendo, en lugar de estar conduciendo. Y hagamos el análisis y probemos que el voltaje entre la base y el emisor, ¿cuánto es? Si el voltaje entre base y emisor es mayor de 0.7, él estaría conduciendo. Si es menor de 0.7, no conduciría. No conduce. O sea, nosotros tenemos que probar que este voltaje, ¿cuál es este voltaje que hay entre la base y la tierra? A ver si O conduce. sea, que llegue más del punto 7 para saber si. Si es de más de 0.7, estaría en saturación. Si es menor de 0.7, estaría en corto. Profe, esa fuente no está en serie. Podríamos ¿Cuál? hacer ISO de tensión. Pues el Sí, positivo- pero para hacerlo en serie tenemos que hacer lo que yo acabo de decir. Asumir de que tenemos una condición. Porque ¿qué es lo que ocurre? Yo no puedo hacer una malla aquí porque no están en serie. Este nodo me rompe el hecho de que estén en serie. Ahora yo debo asumir de que esta conexión no existe. Y hago lo que tú acabas de decir. ¿Qué hago cuando asumo que esto está abierto? Que el transistor está en corte. Y si este voltaje que hay entre la base y tierra es mayor de 0.7, lo que dije inicialmente era falso. Exacto. Pero si es menor de 0.7, eso corroboraría la condición de la que se partió. Porque si asumimos que él está conduciendo, nos va a dar valores siempre, nos va a decir que está en saturación. Y tal vez no sea cierto. Porque estamos asumiendo que él está conduciendo. Ajá, y después que asumimos que él está conduciendo, no podemos demostrar que él no conduce. Exacto. Ahora, si nosotros asumimos que no está conduciendo, podemos determinar un voltaje para determinar si eso que asumimos inicialmente es cierto o es lo contrario. Claro. Es cuando uno trabaja con diodos. Cuando uno tiene un circuito con muchos diodos, que no se ve a ciencia cierta cuál conduce y cuál no conduce, yo puedo decir que este diodo está en conducción. Y yo hago mis mallas y mis cálculos. Y si esa corriente me da negativa, cuando yo dije que estaba en conducción era falso. Estaba bien. Porque a veces hay circuitos con diodos que uno no ve, o sea, no puede determinar visualmente si el diodo está conduciendo o no. Porque hay resistencias que producen caídas de tensión y uno no sabe cuánto se produce ahí, que puede hacer que el voltaje de un extremo del diodo cambie con respecto al otro. Porque a veces cuando nosotros trabajamos, nosotros asumimos y pensamos que para que un diodo conduzca, nosotros tenemos que tener aquí un voltaje negativo y aquí un voltaje positivo. Y eso no es totalmente cierto. Yo puedo tener aquí 2 voltajes positivos y ese diodo puede estar conduciendo. Porque yo puedo tener aquí una fuente, por decir algo, de más 3 voltios y aquí una fuente de más 5 voltios. Este voltaje es mayor que este.
Por lo tanto, este es positivo con respecto a este. Y este diodo ve esto como un potencial negativo con respecto a este. Y su diferencia es mayor de 0.7, él conduce. Y le estamos aplicando los potenciales positivos. Ahora, repito, vamos a asumir que está en corte. Si está en corte, Y ve igual. que IB es igual a 0, ¿correcto? Ujú. Si asumimos que IB es igual a 0, aquí no hay corriente y todo esto queda en serie. Todo eso queda en serie. Por lo tanto, esta corriente ya no es diferente de esta. Es la Esta misma. corriente es la misma y podemos hacer un LKB aquí. Menos 3 más R1 por I. Más R1 por I. Más R2 por I. Más R2 por I. Menos 2. 2 Igual a 0. igual a 0. Despejamos I de ahí, o sacamos factor común como quieran, o lo despejamos de una vez. I sería igual. Estos dos valores son negativos, ¿correcto? Sí. Hacen para allá positivo. Ajá. Quiere decir que sería Dos. 3 más 2. 3 más 2. Sobre R1. Y aquí quedaría R1. R1 más R2. Eso Sí. sería 5 dividido entre 27K más 5.1K. Esto nos daría la corriente ahí. 155.76 microamperes. Punto 76 micro, Ajá. lo que quiere decir 0,155 miliamperios. Sí, 0,15. 0,15 miliamperios. 0,15 miliamperios es lo que pasa por aquí. Ahora, ¿cuál es el voltaje entre la base y el emisor? El voltaje que hay entre la base y tierra. Quiere decir que nosotros debemos calcular este voltaje a través de un LKB. Tenemos aquí esto que es el voltaje de base y hacemos nuestro LKB aquí. Digo, entro por aquí, digo, menos voltaje de base. Más R2 por I. Menos 2. Igual 0. Y de ahí despejo el voltaje de base. Voltaje de base, simplemente la paso para allá, para que me quede positivo. R2, 5.1K, multiplicado por I, 0,15 miliamperios, menos 2. Este es el voltaje de base. Menos 1.23. ¿Cómo está? ¿En corte o en saturación? En corte. O sea, el voltaje de base es menor que 0.7 voltios. Por lo tanto, el transistor está en corte. Profe, ¿por qué en el LKB el BB es negativo al principio? Porque cuando yo digo voltaje de base, es base contra tierra. Entonces tengo el positivo aquí y el negativo aquí. Al hacer el LKB yo lo hice de esta forma, Ah, ya, ok. antihorario. O sea, es cuestión de hábito mío de trabajar, de siempre llevar los LKB en las direcciones de las corrientes para tomar el potencial positivo. Sí, Pero también se pudo haber hecho mismo, así, sí. igualito. Entonces esto era más, esto era menos Y este, era más. y el otro era más. Al final cambiaban todos los ciclos y daba el mismo valor. Claro. O sea, para 3 voltios, él está en corte. Si nosotros hubiéramos partido y hubiéramos dicho, por lo menos en el primer LKB que se planteó aquí, que no está mal planteado, porque ese LKB existe, y hubiéramos dicho que era 0.7, hubiéramos asumido que eso estaba en corte. Y posiblemente hubiéramos calculado, perdón, en saturación, posiblemente hubiéramos calculado y tal vez nos hubiera dado que sí estaba conduciendo.
Habría que probarlo. ¿Cómo hacemos ahí? Siempre asumimos primero que está en corte. Sí, que no está conduciendo. Ahora con 8. Para subir igual 8 es lo mismo, exactamente exacto. igual. Lo único que cambia es esta batería. Que cambiará la corriente y el resultado de bebé. Debe cambiar, ahora falta ver qué conduce. Claro. Sería entonces 8 más 2. 8 más 2, 10. En este caso tendríamos aquí 8, ¿verdad? Ajá. Sí. Esto ya no sería 3, sino que sería 8. Al hacer este LKB es el mismo que tenemos allá. Lo único que en lugar de 3 aquí sería 8. 8. Sería 0.31 la Entonces corriente. tendríamos una I que sería 8 más 2 entre 27K más 5.1K. ¿Cuánto nos daría? 0.31 miliamperes. Correcto. Y volvemos aquí, a esta misma ecuación. Cambiamos el Igual, 0. lo único que cambiamos es el valor de la corriente. Exacto. Decimos que el voltaje de base es igual a la resistencia R2 por I menos 2. El voltaje de base sería R2, que es 5.1K, multiplicado por 0.31 miliamperios menos 2. Menos 0.41. Está en corte también. Quiere decir que el voltaje de base es menor a 0.7, el transistor continúa en corte. Ahora, si quisiéramos saber cuándo va a conducir, ¿qué debemos hacer? Asumimos que tenemos 0.7. Ajá. Y hallamos el BI correspondiente a esos 0.7, ¿no? O sea, asumimos que el voltaje base es 0.7 o mayor. Y de ahí podemos despejar el 20. ¿Y cómo sabemos cuál es exactamente, si es mayor, cuál sería exactamente el valor? ¿Cómo? Si es mayor, ¿cuál sería exactamente el valor? Bueno, sí, pero por lo menos 0.7. Que al menos sea 0.7 determinamos la corriente, ¿verdad? Sí. Y con esta corriente determinamos el valor de esa fuente, del voltaje. Entonces eso nos daría el voltaje que necesitamos para que nos produzca ese valor del punto 7. Sí, para que estén. ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente asumir que este voltaje es punto 7. Si este voltaje es punto 7, determinamos aquí cuál es la corriente que tiene que circular. Por acá. Y con esta corriente, que ya aquí te cambiaríamos, determinaríamos el valor de este voltaje. Entonces, supongamos que nos dé 40 voltios. Entonces nosotros necesitaríamos 40 voltios para producir ese punto 7. Sería el proceso contrario a lo que hicimos aquí. Si queremos saber cuándo está en el punto Q. No se puede. No, No, pero es que el punto Q porque ahí era- no hay señales alternas. Exacto. Todas son las señales son de 6. Y no determinamos el punto. El punto Q lo podríamos determinar después que está conduciendo. Determinar la corriente colectora. Determinar la corriente colectora. Diciendo que eso es entre dos, ¿no? No. Simplemente nosotros hacemos este LKB por acá. Nosotros tendríamos acá que asumir que eso está conduciendo, ¿correcto? Tendríamos que determinar cuánto vale esta corriente que está aquí. Ese es el problema, que no sabríamos exactamente el punto. O sea, si nosotros lo consideramos que si es entre dos, estaríamos sumando como si estuviéramos en la mitad. Pero pudiese estar en cualquier otra parte. Pero para que él esté en saturación, el voltaje colector emisor debe ser 0.7. En saturación. Ajá. El voltaje. Sí. Para que esté en saturación, Me confundí. el voltaje colector emisor debe ser igual a 0. 0. Por lo tanto, la corriente colector debe ser BCC sobre RC. En nuestro caso particular sería 5 dividido entre 100.
Eso nos daría la corriente IC de trabajo. 0.05. 0.05 que amperios. Sí, amperios. O sea, sí, amperios. Serían 50 miliamperios. Pero esto lo que nos da es el punto máximo de la Sí, recta. exacto. La corriente O máxima. sea, esto lo que nos daría es este punto que está aquí. Nos está dando este punto y este punto. No nos da ningún punto en el central. Nos da la corriente máxima con el voltaje que estamos aplicando. Y la corriente máxima que circularía sería esta. Pero para determinar si él puede estar en la zona de trabajo, tendríamos que elegir un punto cualquiera. De pronto la mitad, o un tercio, o un cuarto, ¿sí? O sea, ahí habrían N respuestas. Pregunta, paisano. ¿Cómo? El día del El día examen. del examen. Del examen, me sale una duda y yo lo pruebo. ¿Seguro? Con mucha seguridad. Se le iba a preguntar a Kevin. Si no le pregunto a Kevin, ¿qué ahorita ya? ¿Verdad, Kevin? La tengo muy lejos. Él sabe de eso, ¿no? Claro. ¿Sí de acuerdo? Bueno. Creo que la pasó. ¿Cómo? Creo que la pasó. No sé, preguntarle. No sé si es que la quiere ver otra vez, no sé. Dice que sí. Dice que sí la pasó. Por su amigo. ¿La PSC siempre pasó las materias suyas? Con la patrona. No, con el... ¿A ese le decían la patrona? ¿A él le decían la patrona? ¿A loco? No, no. La Ah, patrona es esta chica de Mari. ok. Mira, hay otro. Otro. ¿También quiere verla otra vez? Pero me hubiesen dicho, eso era fácil de solucionar. Ahí está la otra sección. No, me hubiesen dicho el semestre pasado que no querían volver a ver. Y después de un examen especial. A que cuando el indio se vuelve bruto. Verdad, se tiene que subir esto a tu canal de YouTube. Ahí fue. Cuando el indio se vuelve bruto. Ajá. Cuidado ahí, que se viene. ¿Ya viste por qué lo dije? ¿Cómo? No, no, no. Eso es lo fácil. Ese está fácil. Está fácil. Sí. Esto aunque sea fácil. ¿Cómo? Si es tan fácil, pues será el difícil. Eso no sabe hacer. Le da el marcador y te lo hace ahí mismo. 5 horitas. Si no le tomas una foto y se lo envías a la inteligencia artificial para que ChatGPT resuelve este ejercicio con procedimiento. Determinar la condición de Q1 y Q2. Lo que pasa es que la inteligencia artificial es unos ejercicios que yo coloqué que se hizo, que
unos ejercicios que yo coloqué en electrónica industrial el semestre pasado para que me trajeran como tarea, no les dio ningún resultado bien. Pero lo hicieron con la IA. Le estuvieron preguntando y le daban una cosa y volvían a preguntar y les daba otro resultado. ¿Cómo se hace un ejercicio con No sé, esa Si no IA, podéis tomar la foto. esa IA a veces no es confiable. Pero igual Es que eso es muy bueno para cosas teóricas. Exacto, pero ya para Pero esto... para cálculo Pero ¿cómo se se le da el equivoca, diagrama? algo No se se puede. equivoca. Y uno le puede pasar fotos a la IA. No. No, por eso pregunto. esa todavía no acepta fotos. Todavía no, no claro. ha llegado hasta allá. Sí, eso ya... A lo mejor en un futuro, pero ahorita no creo. No, en un futuro no, en una semana, porque. El mes que viene ya... Sí, eso. El mes que viene. La idea es determinar en qué condición están los dos transistores que están aquí. Esta vez no vamos a hacer cálculos, vamos a hacerlo por análisis. Porque no tenemos valores de la resistencia. Así que no podemos hacer ningún cálculo en ese ejercicio. Ah, bueno. Premio, castigo. No hay valor. Premio castigo. Solamente ellos saben. Para poder determinar la condición de los dos transistores debemos analizar o sea, hacer como una tabla de verdad, como una tabla de estado. Pues tenemos dos variables de entrada y dicen que las variables cambian entre 0 y 5 voltios. Quiere decir que B1 cambia entre 0 y 5 y B2 cambia entre 0 y 5. Lo que indica que podemos tener 4 posibilidades. Que las dos valores de voltaje sean 0. Que B1 sea 0 y B2 sea 5. Al contrario. Solo puede estar. Y que los dos sean 5. Que los dos sean 5. O sea, hay 4 posibilidades. Entonces nosotros tendríamos, por decir algo, B1, B2, el estado de Q1 y el estado de Q2. Si las dos entradas son 0, ¿qué pasa con el primer transistor? ¿Está en corte o está en saturación? ¿Cómo sabes que está en corte? El voltaje es 0. Para que el voltaje sea 0, yo debo conectar esas dos entradas aquí. Si conecto estas dos entradas a tierra, aquí no hay, por aquí estaría circulando una corriente I2, por aquí estaría circulando una corriente 1. Esta sería la corriente de base. Si esto no tiene ningún voltaje aplicado aquí, aquí no hay corriente ni aquí tampoco hay corriente. Pues no hay voltaje. No hay ningún potencial. Al no haber potencial acá, por supuesto que esta corriente se hace 0. Si la corriente de base de un transistor es 0, Y C también es 0. ¿cuál es el valor de la corriente de colector? 0 también. 0. 0. Si la corriente de colector es 0, ¿estaría en corte o en saturación? En corte. Sí, porque habría voltaje colector emisor. Sí. Y el BCC es máximo. Profe, ¿Estamos en saturación? no me haga ¿Cuáles son las dudar. condiciones de que esté en saturación? Que hice 0 y el otro. Y C es 0. Y C es el máximo, Y C es la máxima, ¿correcto? ¿no? Y BCE Sí. es 0. Sí, BC es 0. Estaría en corte. Si estoy en corte Y C es 0. y C es 0, Y voltaje BCE es igual a colector BCC. 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 Ujú. No tenemos corriente colector, pero tenemos aquí BCC. Y si tengo BCC así, aquí, ¿cómo estaría este escudo? ¿En corte o en saturación? Saturación. No, ya va. Sí, porque está aplicando voltaje. ¿Cómo? O Estaría sea, si el en... primer transistor está en ¿qué? En corte, me dijeron, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo estaría el segundo transistor? ¿En corte o en saturación? Saturación. En saturación, ¿Por qué? porque está aplicando voltaje. Porque habría el voltaje colector emisor del primero sería el voltaje que hay en la base emisor del segundo. Ajá. Y sería... O sea, si Habría BCC... voltaje. Exacto. Mayor de 0.7. Exactamente. Supuestamente. Y al haber voltaje mayor de 0.7, pues se supone que está BCC y BCC es un voltaje de polarización y el voltaje de polarización nunca va a ser menor de 0.7.
que son 5 voltios, 10 Exacto. voltios, 9 voltios o 12 voltios. Sí, entonces Q2 está en saturación. Eso quiere decir que En si co- esto no, ya va. vale 10 voltios y este está en corte, aquí entre este punto y este punto habrá 10 voltios. Ujú, Entonces, entre base y emisor, nosotros tenemos aplicado 10 voltios. ujú, Y él va a estar en saturación. en saturación. Quiere decir que este está en corte y este está en saturación. Nada, somos grandes. Profesor, ¿puedo preguntar algo del examen? Claro. Que lo respondas otra cosa. Claro, Si no te puede responden con la preguntar. pregunta. El problema es que la responde. Ok, no te la responden con otra pregunta. Segunda condición. B1 vale 0. Quiere decir que esto está a tierra. Pero quiere una fuente de 5 voltios. Aquí cuando el niño se vuelve bruto. La corriente I1, ¿existe o no existe? Nope. No. porque La corriente I2, Sí Es igual a existe. existe. Y es igual a IB. Y sería igual a IB. Exacto. Si tenemos corriente de base en un BJT, ¿qué pasa con la corriente de colector? Existe. Existe corriente de Está colector. conduciendo. Sí. Y si está conduciendo, se supone que estamos en esta condición, Saturación. entonces él estaría en saturación. ¿Y el otro transistor? En corte. ¿Por qué? Porque no. Si aquí no hay voltaje colector emisor, no le llega ningún voltaje base emisor al segundo. Si el voltaje colector emisor es 0, Ajá. esto quiere decir que esto está conectado aquí a tierra. Exacto. Y si está conectado aquí a tierra, está ahí a tierra, se comporta como un corto, aquí no hay voltaje. Exacto. Y si no hay voltaje, Está esto en no puede corte. conducir. Y está en corte. Estaría en corte. Qué bendición. Sería igual para el caso. Para el otro, Para el siguiente caso. exactamente lo Exacto. mismo, Ocurre lo mismo. pero Ahora simplemente IB con la diferencia de la corriente que circula. Exacto. es igual a En IB. este caso, esta corriente es la que es 0. Ujú. Esta corriente está circulando por el circuito y 1 pasa a ser IB. Al haber una corriente de base en un BJT, es la corriente de base la que controla el funcionamiento de un BJT. Por lo tanto, él entra en conducción y este estaría saturado. Si está saturado, El otro está en corte. existe corriente de colector, pero el voltaje colector emisor se hace 0. Al hacerse el voltaje colector emisor 0, aquí no existiría voltaje entre base y emisor. Por lo tanto, al no haber voltaje entre base y emisor, este estaría en corte. En corte. Y la otra condición es cuando los dos reciben 5 voltios. Ahí sería la suma de las dos corrientes. Aquí, por supuesto, hay más corriente. Exacto. todavía. Exacto. Este sigue en conducción y al estar este en conducción, El otro está en corte. el otro está en corte. Porque no hay voltaje, porque no hay voltaje. Vaya. Yo creo que ya no le voy a preguntar. Sacáis la tablita el día del examen. Ojo, Vamos a ver cuando te coloque los propuestos. Eso es lo interesante. Con la saturación y el corte, listo, ahí es todo. Técnicamente, si nosotros tenemos ahí, si nosotros asumimos la salida de todo el sistema, como este que está aquí, sería la salida de Q2, ¿correcto? Ajá. Si nosotros añadimos esa columna acá, saturación, si está un transistor en saturación, ¿cuál es su voltaje colector emisor? 0. Si está en corte es BCC. BCC. Si está en corte, BCC. Si está en corte, BCC. A ver si Esto que está aquí es una tabla de una compuerta lógica y se llama compuerta OR. OR. O sea que una compuerta ahora es así por dentro. Pudiese ser así cuando es RTL, porque la estructura que tiene es RTL. Resistencia transistor lógico. O lógica de resistencia transistor. Y se le dice RTL porque la señal entra por una resistencia. Y después sigue el transistor. ¿Y TTL significa? Transistor lógico. O lógica de transistor. Se tiene un transistor seguido de otro transistor. Incluso el transistor de entrada es multiemisor. Multiemisor. Es un transistor que tiene varios emisores. Y el número de emisores indica el número de entrada.
sea, si yo tengo un transistor multiemisor de 3 entradas, la compuerta tendría 3 entradas. Potente. Cosas que uno va aprendiendo. Hacemos otro. Quizá. Nada más ese otro lo paso. De los... Hacemos uno de los difíciles. Esos son para la casa, los difíciles. Ah, claro. Esas son las propuestas, ¿verdad? Claro. Sí, se puede. Claro que se puede. Ay, si no se puede, ni modo. ChatGPT. No, chicos. Creo que perdí más el tiempo, creo. Ay, Dios, sí. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Yo solo quería hacer. Wow. Está fácil. Profe, una pregunta que ¿a esos tipos de circuitos se le puede aplicar un diodo C? ¿Un diodo qué? Un diodo C, ya que actúe como una fuente de voltaje. Incluso algunos utilizan unos diodos que se llaman shot. Shot. ¿Qué es? Shot de disparo. Shot key. Son de acción rápida, de respuesta rápida. ¿Y cómo funcionan esos diodos? Igual, O sea, son de alta velocidad. ah, Porque esa circuitería normalmente es circuitería interna de un integrado. Y deben actuar rápido. claro. No es lo mismo que un diodo que esté utilizado en forma superficial en un circuito. Similar al anterior, suponemos que vamos a probar, ¿esto lo podemos borrar? Sí. Vamos a determinar la condición de cada uno de los semiconductores que aparecen ahí. O sea, la condición de los 3 diodos y de los 2 transistores. De todo. Ponemos las mismas entradas anteriores para comprobar el funcionamiento entonces de cada uno de los semiconductores que aparecen en el circuito. En este caso tenemos los 2 dispositivos de control ahí, tanto los diodos como los BJT. Primera condición. Debemos conectar esto aquí. A tierra todo. El diodo de 1, el diodo de 2, estarían polarizados directo o inverso. No. No habría polarización. No, sí. Directamente. Por el BCC. Que entra por arriba. Inversamente. No. No, normal, directamente. Directamente por BCC. Por el mando, sí. ¿Los 3 diodos se activan ahí? ¿Cómo que los 3? Claro, Los 3 están activados. claro. Si usted lo dice. Bueno, te estoy repitiendo lo que te dije. Claro, porque entra la corriente por arriba y se divide y va para los Los 3. 2 primeros están ¿qué? Desactivados. Y el 3 está activado.
No. Yo creo que al revés. Todavía Yo creo que al revés. todavía. Yo creo que al revés. Los dos primeros están desactivados. Usted dijo ahorita que cuando no lo veíamos a simple vista, lo tomamos como que están activados y si la corriente daba negativa, están desactivados. ¿Cómo calculamos la corriente? Bueno, ya tuve la idea. ¿Cómo dice que dijiste? Él dice que yo dije que cuando no se sabe si está conduciendo o no, que sacaran la corriente y si era negativa estaban desactivados. Entonces yo le digo, ¿cómo calculo la corriente? No. ¿Será que pegué el multímetro a la pizarra? Los dos primeros están directos y Ese multímetro bueno. Los dos primeros están en directo Todos están directos. y el tercero está en inverso. digo yo. No, todos están directos. Todos están directos. Eso es así. Los tres están directos. dice. 100% seguro. Yo digo que los dos primeros están desactivados y el tercero todavía no sabemos. Está bien, Lo averiguaremos. Todavía no sabemos. Bueno, al menos nos divertimos también. ¿Cierto? Medimos continuidad ahí en la pizarra. ¿Será? Todos están en Sí, directo. todos están activados. Suponemos Tienen yo que no. 0.7, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, hacen 1.4. Entonces hay que ver cuánto tiene este de este lado para saber si tiene, tendría 1.4 más los otros. Entonces, todos están en directo. ¿Qué quiere decir? Yo digo que no. ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Cómo fue que me dijiste que estaban? Los dos primeros activados y el otro no se sabe. Ay, ¿cómo sé que eso están así? Bueno, según por lo que recuerdo yo, aquí estaría yendo más o menos en ese sentido. Y aquí en el 3 estaría entrando por el cátodo positivo. Positivo. Y los por otro, bueno, estaría bien. Digo yo, no sé. ¿Este nodo está a qué potencial? Tierra. Tierra. ¿Y este nodo? Está Con la resistencia. después de la resistencia. Está positivo del veces. Exacto. Positivo. ¿Directo o inverso? Directo. Directo. Y lo mismo con los otros dos. Esto directo, ¿correcto? Sí. ¿Y este? Directo también. Directo también. Se comportan como un corto. Correcto. Si se comportan Exacto. como un corto, ¿cuál es el potencial de este nodo? Una caída. 0. ¿Y cómo queda este? 0. En inverso, en directo, en inverso. Los dos primeros en directo y el tercero en inverso. Así es. Qué bendición. Ah, bueno, no voy tan mal, ¿eh? La tiraste pegada. No, La tiraste a pegar. La tiré a pegar porque se lo expliqué. al Sí, la profe. tiraste a Yo explico con la manera más lógica, es eso. Aquí. Esto está directo. Negativo, positivo. No hay duda ahí, ¿verdad? No. Ujú. Son diodos ideales. No dice ahí que son silicio ni germanio ni nada por el estilo. De todas formas, esto forma aquí un corto. Si se forma un corto, este nodo que está aquí estaría a este potencial. Un cable a tierra. 0 voltios. Y si esto está a 0 voltios, este no puede conducir. Exacto. Ah. Bueno, yo le dije con la forma. Entonces el transistor pasa la conducción. Entonces la corriente que pasa por aquí es 0 en ese momento. O sea, este conduce, este no conduce. 1, ¿cómo queda? Corto. En corto. Y Q2 Saturación. en saturación. Si este está en corto, quiere decir que el voltaje colector emisor es 0. Pregunto. Repito, este está en corto. O sea, la corriente de base 0 quiere decir que el voltaje colector emisor tiende a ¿qué? A veces C. cero. Por lo tanto, este entra En saturación. Ahora el segundo caso. Segundo caso. Uno de ellos a tierra Pura lógica, chico, lo que se y el otro ¿Cómo se nota que caímos con Liliana, no? esto es, perdón, bueno, Es el tercer caso ese. este cómo queda, Igual. En, Así como. directo, ajá, directo. este, en inverso. Inverso.
¿Y este? O sea, este conduce, este no conduce, y este. Igualito. Hay un cable a tierra. Este lado queda tierra. Exacto. Por lo tanto, este sigue desconectado. O sea, este conduce, este No conduce este y no conduce. esto sigue en corte y esto sigue. Exacto. Lo contrario, Y pasa exactamente lo mismo. pasa exactamente lo mismo que pasó anteriormente. Simplemente que ahora el que se abre es este, Ujú. pero este estaría en corto. Al estar este en corto, o sea, este conduciendo, este nodo se coloca potencial cero. No hay corriente de base, al no haber corriente de base, este estaría en corte y este estaría en saturación. Saturación. Esto es lo que actúa como un inversor. Esto lo que hace es, como está conectado, lo que va a hacer es lo inverso de esto. Nos va a dar el estado contrario, así como está conectado. Este estaría, no conduce, este conduce. Conduce, no este conduce. Corte, saturación. Y ahora los dos. Cuando los dos están, en este caso, este se abre, ¿correcto? Sí, los Y dos este se abren. también. Los dos se abren. Ahora este punto queda alimentado es por BCC. Ese sí conduce. Ahora sí conduce el diodo 3. El diodo Ahora este estaría en conducción. O sea, este no conduce. no conduce, Este no conduce. pero este ahora conduce. Exacto. ¿Por qué? Porque este nodo queda alimentado es a través de esta resistencia a este potencial que está aquí. Ujú. Entonces, Y él se polariza directamente. entonces habría una corriente. Al polarizarse directamente, Hay corriente ahí. así, directa, por esta resistencia, Ujú. hay corriente de base, este entra en saturación y el otro está en corte. ¿Saturación es que BCC o cero? No lo sé. ¿No? Saturación está en la salida BCC o cero. Estamos graves. Me dio miedo, profe, ya me pregunto. En saturación. En saturación significa que la salida, si la tomamos aquí en BO, ¿cuánto sería? Aquí, perdón. ¿Saturación es voltaje o cero? Sí. Cero. ¿Cuál O es? sea, saturación es cuando no hay voltaje. No hay voltaje colector emisor. Exacto. ¿correcto? Esto sería 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios SC. Ujú. O sea que para que haya voltaje tiene que estar las dos prendidas. Ay, ¿qué compuerta es esta? 0001, ¿cuál es? No recuerdo. No me acuerdo. Vos, Nelson, ¿vos sabéis? ¿Qué? ¿Vos sabéis? Debe ser por ahí una sumada. 0001 es una compuerta Que cuando AND. And. Su salida es alta cuando sus entradas son altas. Cuando sus entradas son altas. Su salida es alta cuando sus entradas son altas. Al haber un cero en alguna de las entradas, la salida se va abajo, se va a cero. Hay que Y repasar esto digital. es TTL. TTL. Lo que es que está, el primer transistor está desintegrado en tres diodos. Ese es un transistor que está desintegrado en 3 diodos. Esos 3 diodos que están ahí realmente son un transistor. Un transistor multiemisor, que tiene 2 emisores. Por eso se forman los 3 diodos. ¿TTL era qué? Transmisión. No era de transistor. Y el otro es RTL. Aquel anterior es Lógica el transmisor. Lógica transmisor resistencia. lógica, bueno, depende de cómo lo lean ustedes. No sé en el idioma del imperio, cómo lo lean. De atrás para adelante, de adelante para atrás. Esto significa lógica, esto es transistor y esto es resistencia. O sea, ¿cómo lo leen? No sé. Lógica, resistor, Y esto es aceleración. TTL. Aquí sí Transistor. no tengo problema, porque no sé. Sí. No tengo que estar cambiando de posición la palabra. Ahora, eso así de las palabras lo aprendimos en instrumentación. Ujú. Este es el primer corte. Este es el primer corte. Este es el primer corte. De que instrumentación. Este es el primer examen. No, faltan más cositas. Para administrar bien los primeros 5 puntos. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Aprovecha porque el tercero día más de uno por ahí. Y hablando de aprovechar, aunque da tiempo, podemos hacer otro. Déjeme ver si tengo uno por aquí para dejar planteado. ¿Cómo? No, profe, aunque da tiempo. Aunque da 15 minutos. Chamo, yo vine a estudiar. Yo soy un
No tengo aquí. Yo soy un niño estudioso. Tengo aquí uno interesante. De esos que tienen 5 transistores y 7 diodos. Esos son los interesantes. Arnold. Ernesto Arnold. El baño queda por allá. Ya resuelto. Yo le voy a enseñar al chat GPT cómo. Eso es pura lógica, eso sí te lo resuelve. Ahora viene el Ernesto en el examen y en la tablita se pone, bueno, conduce. A tirar pegar. Ya voy a decir nada, porque encima la adivinanza. Bueno, Vale, profe, me lo digo. nos vemos el lunes, ¿no? El lunes. En la plataforma coloco información, te voy a colocar el fin de semana. Información de- Sí,